tardes tengan todos y todas. Buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a esta segunda mesa de co-creación del eje Participación Ciudadana y Acceso a la Información del primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México. Me presento, soy Jorge Rodríguez, soy director de Innovación Participativa aquí en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Les comento brevemente, el primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México está integrado por un núcleo promotor y un grupo asesor. El núcleo promotor se compone por la Alcaldía Cuauhtémoc, el Info de la Ciudad de México, por parte de su área de Estado Abierto, Fundación Avina, Territorio Nómada, X, Justicia para las Mujeres, el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, y la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Del mismo modo, por parte del grupo asesor, que son especialistas en cada uno de los ejes que componen este primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México, tenemos personas como Alicia Montserrat Burrola, Bios Policy Lab, Data Sketch, Patricio Manuel Ramírez, GIFT, Global Initiative for Fiscal Transparency, IDAC, y Israel Felipe Solorio, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les comparto el orden del día. Va en este orden. La bienvenida, que es la etapa en la que estamos, la lectura del orden del día está iniciando, y a efecto de pase de lista les pediría de favor que por medio del chat sean tan amables de registrar su presencia, poniendo su nombre, la dependencia que representan en caso de que así sea, si es a título personal, únicamente con su nombre, y un correo electrónico de contacto, a efecto de establecer alguna comunicación si esto es preciso. Del mismo modo, si para presentarse desean hacer uso de la voz, con toda confianza el micrófono está abierto para que puedan hacer uso de este. Del mismo modo les platico la dinámica de esta sesión. Como por ser esta la segunda mesa de co-creación del primer plan de acción de gobierno de la Ciudad de México, venimos de un trabajo previo de análisis y trabajo en el análisis, en el desarrollo de las problemáticas transmitidas por la ciudadanía a través de la consulta digital que estuvo disponible del 5 de julio al 5 de septiembre del año en curso, y cuya mesa de co-creación fue la semana pasada. Es el día de hoy que procederemos a analizar y a revisar los acuerdos derivados de esa sesión a efecto de generar un esbozo, un primer borrador de lo que estaría conformando el primer plan de acción. El compromiso relativo al eje de participación ciudadana y acceso a la información del primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México. En este sentido, después de la exposición del análisis de estos acuerdos y la exposición de esto, habrá una ronda de intervenciones con una duración de hasta 5 minutos por persona, abierto a todas las personas que deseen participar. Únicamente por reglas de convivencia les pediría que mantengan su micrófono cerrado y a efecto de solicitar el uso de la palabra, únicamente levantando la manita y se les dará el uso de la palabra. Por último, después de la primera ronda de intervenciones, como está ahí señalado, por hasta 5 minutos por persona, habrá una ronda de conclusiones con un máximo de 2 minutos para cerrar las ideas. Posteriormente habría una lectura de los hitos recopilados a lo largo de la sesión y un esbozo del compromiso para su posterior votación. Y finalmente daría paso al cierre. Les comento también que la votación será a través de la plataforma Menti. Va a ser un voto anónimo. O sea, es dicotómico en el sentido de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se dará un periodo de tiempo suficiente para poder realizar este voto. Y si en algún momento tienen alguna dificultad con la utilización de la plataforma en el sentido de no poder expresar su voto, únicamente nos lo hacen saber para que nosotros podamos darles asistencia en ese sentido. Les comento también que los principios de gobierno abierto que están rigiendo este primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México son transparencia, participación, colaboración, innovación y rendición de cuentas. Cabe destacar de estos aspectos
la parte de participación y colaboración. Este ejercicio es una herramienta fundamental para la administración pública de la Ciudad de México, en el sentido de que nos da una perspectiva, una mayor perspectiva de cómo realizar nuestras funciones como servidores públicos, ¿no? Es a través de estos ejercicios interactivos y de coparticipación entre la sociedad y los funcionarios de gobierno, expertos y academia, en la que la construcción de acuerdos que sirven para fortalecer la interacción entre ciudadanos y gobierno, que esta se dé. Igualmente reitero que los ejes que integran el primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México son estos 5: transparencia fiscal y contrataciones abiertas, gobierno digital y acceso a servicios públicos, medio ambiente y cambio climático, participación ciudadana y derecho a la información, y por último, género e inclusión. Destacando que el eje de género e inclusión se pretende que sea transversal a todos y cada uno de los ejes que conforman el plan de acción, esto a efecto de darle visibilidad y atender las problemáticas específicas de grupos históricamente vulnerados. Como les comentaba, la razón y el motivo de la sesión del día de hoy es la discusión de los acuerdos del eje de participación ciudadana y derecho a la información, mismos que a continuación pueden ver en pantalla. Voy a dar lectura de ellos para ya proceder al análisis por parte de las personas que nos acompañan del grupo asesor para mayor desarrollo de esto. El primer acuerdo sería vincular los mecanismos de participación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y alcaldías para que este tipo de procesos, para vincular este tipo de procesos a las plataformas que ya existen con apego a la ley de planeación. El segundo acuerdo sería explorar la ruta entre las instituciones, llámese Secretaría de Finanzas, la DIP, el Info y el Instituto Electoral, en conjunto con alcaldías para impulsar transparencia de los contratos derivados del presupuesto participativo, generando mecanismos de difusión de los acuerdos, atendiendo que las empresas que obtienen contratos del presupuesto participativo están registrados en el padrón de proveedores de la Ciudad de México. El punto número 3 es poner a disposición de las personas las herramientas necesarias para transparentar la información, esto mediante una campaña de difusión de las herramientas ya existentes y funcionales, con la generación de guías ABC, así como publicaciones de tipo informe sobre el uso de plataformas e interpretación de datos en plataformas con el lenguaje de la publicación de la información, procurando que el lenguaje de la publicación de la publicación sea claro y sencillo, y generando los mecanismos de difusión sobre la disponibilidad de información al respecto. El punto número 4 es realizar mesas de trabajo para el desarrollo e implementación de esquemas de participación ciudadana entre el Instituto Electoral, alcaldías y la Agencia Digital de Innovación Pública para robustecer los modelos de gobernanza ciudadana. Por último, el último de los acuerdos de la sesión previa en la que estamos participando es la planeación urbana y ambiental. Comprende un proceso democrático, incorporando dictámenes y estudios de diversas instituciones, UNAM, UAM, POLI, el Instituto Rosario Castellanos, colegios profesionales, fundaciones con interés en materia social, esto para efecto de fortalecer la información proporcionada por las instituciones académicas y que esto pueda estar integrado al plan de ordenamiento. Sin más que agregar, le cedo la palabra a los miembros del grupo asesor del primer plan de acción de gobierno abierto, especializados en el tema de participación ciudadana. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Alfredo Méndez, junto con Alicia Islas. Somos quienes hemos elaborado, o bueno, le hemos dado seguimiento en este periodo al proceso de análisis de las propuestas que han llegado a través de la convocatoria pública que se hizo respecto a este eje. Y como bien se señalaba anteriormente, desde hace un par de semanas ya se había expuesto y trabajado un poco las propuestas vinculadas desde esa plataforma. En esa primera sesión, lo que platicamos un poco fue el trabajo que previamente desde el grupo asesor habíamos hecho para tratar de hacer grandes categorías en función de las propuestas que habían llegado.
porque eran todavía temáticas diversas. Si bien todas se enmarcaban en materia de participación y transparencia, eh, había temas tan diversos como cuestiones de uso de espacios públicos, presupuesto participativo, mecanismos de participación ciudadana, cuestiones inmobiliarias, o sea, todos los temas atravesaban o eran una línea transversal, el eje de transparencia y participación, pero temáticamente pues eran un poco diversos. Entonces lo que hicimos fue conglomerarlos en grandes categorías. Expusimos un poco esta propuesta, tuvimos retroalimentación de las personas que acudieron en esa sesión y en función de ello, esta ocasión hemos generado un documento de manera un poco más puntual, estructurando a través de tres grandes momentos, fases, objetivos, eh, una propuesta de plan de acción que pueda ser puntual, que responda a este compromiso de transparencia y participación ciudadana y que incorpora todas las discusiones que tuvimos la sesión pasada, y que a su vez también ya estaban retomadas desde la consulta pública que se hizo a través de medios digitales. Entonces, esta sesión es lo que trataremos de exponer, este esfuerzo que realizamos Alicia y yo, para que quede expuesto ante ustedes, puedan retroalimentarlo, puedan generar cualquier comentario, propuesta de ajuste, dudas, lo que sea, así como si hay otro elemento que exceda esa propuesta, pues nosotros estamos en toda la posibilidad y gusto de poder retomar, discutir, opinar, etcétera. Y sobre todo, en este camino que estamos tratando de trazar para generar puntos claros, precisos de tránsito hacia el cómo se van a realizar o a quién hay que acudir o cuál va a ser la actividad precisa a realizar para cumplir este gran compromiso asociado a transparencia y participación ciudadana. También nos gustaría que por parte de las instancias públicas que acuden hoy en esta sesión, pueda haber involucramiento en cuanto a las participaciones, explicando la posibilidad dentro de sus atribuciones para poder responder a esto que estamos proponiendo, o de manera proactiva también que puedan explicar o proponer alguna otra alternativa que los haga partícipes en la implementación, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que se me esté escapando, Alicia, que quieres comentar. No, creo que simplemente reiterar esto que señalas, porque igual en esta sesión también veo a otras organizaciones públicas que no nos habían acompañado en otras sesiones, entonces también podrían ser sujetos a considerar elementos de esta propuesta que tenemos. Si quieres, Alfredo, comparto pantalla o cómo hacemos la exposición. ¿Te parece Sí, bien? sí, gustas, está perfecto. Sí, súper. Entonces, ahí está. Sí. Vale. Si quieres, arráncate o quieres que yo empiece, como prefieras. Pues si quieres tú comienza, ya que no me digas, ya me cansé de hablar, yo continúo si quieres. Ok. Bueno, este documento estaba pensado, como les explicaba, em, para tratar de puntualizar en la mayor medida posible acciones precisas encaminadas hacia este gran compromiso. De manera tentativa lo hemos llamado como nombre de hito, ciudadanizando la información. Su objetivo es desarrollar mecanismos de diálogo entre autoridades y habitantes de la Ciudad de México interesados en información del SUAC, CIVIS, alcaldías y contratos del presupuesto participativo para consolidar vías de mejora en la gestión de información y de programas públicos. Creemos que a través de este gran objetivo se pueden cubrir las distintas peticiones que se habían realizado a través del mecanismo de participación digital y de las discusiones posteriores. Ahora, en cuanto a la descripción, seguramente se les estará compartiendo a la brevedad de este documento para que también lo puedan revisar. Consideramos varios puntos que deben de ser vitales para la construcción de la posterior propuesta. El primero tiene que ver con recabar intereses y perspectivas de la ciudadanía sobre qué información se debe de transparentar y a través de qué herramientas. Porque si nos apegamos al primer momento en donde discutíamos un poco cuál era la información y los temas que se necesitaban transparentar desde el interés ciudadano, pues podían llegar a ser bastante amplios. Por ejemplo, transparencia presupuestaria, eso es bastante amplio. ¿Qué específicamente transparencia presupuestaria y cómo? Ese es todavía un trabajo que se tiene que realizar a través de procesos que después vamos a enlistar, pero es urgente y necesario retomar la perspectiva desde la ciudadanía de qué información puntual necesita ser transparentada y a través de qué herramientas o mecanismos.
porque mucha de esta información ya está transparente, ya existe en repositorios de información y demás, que es una discusión que teníamos la sesión pasada, pero no necesariamente está a disposición, a fácil disposición de la ciudadanía, que ese es otro tema, ¿no? Otro punto importante es publicar información con un lenguaje sencillo, claro, llamamos ciudadanizado, por así llamarlo, a maneras de guías, ABCs, flujos, rutas, es decir, esquemas de construcción de la información que sean de fácil comprensión y visualmente atractivos para las personas que lo estén revisando. Otro punto importante es ciudadanizar la estructura de las plataformas digitales. Esto es, pensando en una ruta de usuario, las plataformas, es difícil asegurar que hoy día la información requerida no está transparentada o que no se encuentra en las plataformas. El problema es qué tan amables son las plataformas para poder acercar esa información a la ciudadanía. Y ahí es en donde es importante ciudadanizar esa estructura, pensar en una ruta de usuario. Un siguiente punto es formular mecanismos de difusión de información y campañas de comunicación. De nuevo, que exista la información o que esté la información disponible en algún lugar no quiere decir que haya una socialización eficiente de su existencia. No basta con tener la información alojada en un lugar, sino se debe pensar en cómo se llega a esa información, qué información es la más pertinente para tener a la mano y sobre todo socializar la existencia de estos espacios. De ahí que sea importante pensar en ese último punto. Y bueno, en función de eso es que pasamos ahora sí a las etapas que hemos pensado. Nosotros pensamos en 3 grandes etapas para poder concretizar este compromiso. La primera es una etapa más de exploración y elaboración de diagnósticos. Estamos pensando en 5 grandes objetivos específicos que tienen que ver con fijar rutas de comunicación y coordinación con 4 instituciones básicas, que es la ADIP, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, las alcaldías e Info CDMX, que estos son los 4 grandes primeros objetivos específicos de esta etapa. Sobre todo para pensar cómo vamos a utilizar los sistemas de CIVIS y SWAC con la finalidad de identificar áreas de mejora de la gestión y difusión de la información que ya están ahí, pero requieren ser ciudadanizadas. Otra vez bajo este discurso que ya tratamos de exponer en las líneas de arriba, ¿no? Y un quinto punto que sobre todo retomamos de la exposición que se hizo la sesión pasada y que vieron en los acuerdos, que tiene que ver con fijar rutas de comunicación y coordinación con instituciones académicas. Es decir, retomar el trabajo que están haciendo en instituciones como la UNAM, la UAM, POLI, la UACM, IRC, para incorporar ideas, recomendaciones, diagnósticos o elementos que estén generando en estos espacios en este momento de exploración y elaboración de diagnósticos. De manera puntual, lo que estamos pensando, si puedes subirle tantito, Alicia, por favor, es implementar al menos 4 grandes acciones. Un poquito menos. Ahí está, gracias. 4 grandes actividades que se desprenderían de esta primera etapa, que es la planeación conjunta con la DIP para contar con un diagnóstico del que deriven opciones para la etapa 2. La planeación conjunta con el Instituto Electoral, con las alcaldías y con ISM, las alcaldías, con esos 3 en términos generales, plantearíamos un diagnóstico que tendría como entregable un cronograma de actividades con fechas de entregas de avances y responsables, justamente para poder identificar cuáles serían esas herramientas e información puntual que se estaría transparentando. Y una cuarta actividad que tiene que ver con hacer esta planeación conjunta con sujetos obligados dependientes del gobierno central. Esto es decir, aquellas instituciones que excedan al Instituto Electoral, a la agencia y a las alcaldías, que más bien están relacionadas con el gobierno de la ciudad, invitarlas para que también puedan ser parte de esta gran alianza y generar este diagnóstico. Las metas pensadas para esta primera etapa es la generación del diagnóstico como tal y la participación al menos de 4 instituciones, que sería la DIP, el Instituto Electoral, InfoCDMX y las alcaldías. La segunda etapa tiene que ver con el diseño de la estrategia. Aquí tenemos 2 grandes objetivos específicos. El primero se relaciona con implementar un proceso de validación del diagnóstico. Una vez que se haya generado esta propuesta de diagnóstico, se tiene que validar con las personas a través de un mecanismo de consulta para saber que esta información y estas herramientas consideradas a transparentarse realmente responden a aquellas necesidades ciudadanas que ya de momento
tenemos identificadas como en una línea base, por así llamarlo, en función de lo que se ha hecho en este compromiso. De nuevo, esperando el acompañamiento de la agencia del Instituto Electoral y de InfoCDMX, además de las alcaldías. Después de esto se generaría una propuesta de implementación ya puntual, una vez validado, ajustado el diagnóstico en función de este mecanismo de consulta, para poder implementarlo otra vez, acudiendo a estas 4 grandes instituciones que estamos esperando que puedan darle seguimiento a lo largo del proceso. Y retomando nada más, estamos priorizando el involucramiento de los sistemas CIVIS y SUAC, que son como estos grandes vinculaciones, repositorios de información en los que consideramos que se puede incidir de manera más directa por pláticas anteriores. Ahora, en cuanto a actividades puntuales para este compromiso, esta etapa tenemos 3 grandes actividades, que es la de generar o implementar foros, encuentros, mesas. Eso ya se tendrá que definir en su momento por las instituciones involucradas. Hablamos de un mecanismo de consulta donde la ciudadanía pueda validar el documento generado anteriormente y ajustarlo en la medida en que pues pueda participar la misma ciudadanía. Mapear sujetos obligados que necesitarían estar en este proceso para modificar y crear espacios de difusión. Es decir, el diagnóstico supondría y este ajuste que se generaría con el mecanismo de consulta supone que arroja espacios que deben de ser ampliados, modificados o creados para tener esa información transparentada. Por lo tanto, necesitamos acudir a los sujetos obligados que se verían involucrados en estos procesos de ampliación, mejora, creación, etcétera, para involucrarlos en el proceso. Y por último, trazar rutas, ABC, semaforizaciones, que son las 3 grandes herramientas que hemos mapeado hoy día en función de la sesión pasada y de lo recapitulado en la encuesta digital que se hizo en este compromiso, que serían como los elementos bases, herramientas básicas que se podrían retomar para transparentar esta información. En cuanto a metas, tenemos al menos 2, que es la generación de un mecanismo de participación de consulta y el trazo de rutas, ABC, semaforizaciones, lo que ya les había comentado, que respondan al 90% de las peticiones ciudadanas establecidas en las minutas del mecanismo de participación. ¿Esto a qué se refiere? Que esa información que ya se haya contemplado en el diagnóstico y que haya sido validada, modificada, ajustada en el mecanismo de participación, que se pida ser transparentada, al menos el 90% tendrá que ser contemplada en ese trazo de rutas ABC, semaforizaciones, las herramientas que se vayan a utilizar, ¿no? Y en la última etapa, que es la implementación de la estrategia como tal, tenemos, bueno, el planteamiento, el objetivo de esta etapa tiene que ver con hacer llegar a la ciudadanía este proceso de mapeo, adecuación, creación de espacios para que la información pueda ser transparentada. En este sentido, la primera actividad que realizaríamos sería modificar la presentación de la información de CIVIS y SUAC y los apartados de transparencia de los sujetos obligados, que ya fueron mapeados en la etapa pasada, para poder depositar o poder implementar estas mejoras o estas rutas o lo que se considere hacer en su momento con la información que se tiene que transparentar. Ahí estamos pensando tener como entregable un informe de sistematización de evidencia de las modificaciones para los portales citados. En una segunda actividad, lo que haríamos es generar una campaña de comunicación, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, para poder promocionar el uso de estos espacios y de la información misma que se está conteniendo en ellos. Es decir, que toda esta información pueda ser utilizada por quien, no solo por las personas que acudieron al mecanismo de participación, sino por la ciudadanía entera de la Ciudad de México, que sepa que existen, que se modificaron tales espacios y que ahí pueden consultar esta información estratégica. Ahí el entregable que estamos esperando es una estrategia de comunicación como tal. Una tercera etapa tiene que ver con implementar una encuesta de satisfacción dirigida a las personas participantes del mecanismo de consulta para saber si la presentación de la información, las herramientas que se utilizaron para presentar la información transparentada responden a las necesidades que se habían identificado en el diagnóstico y en el mismo mecanismo de consulta. Entonces, ahí el entregable es el resultado de la encuesta para saber qué tanta alineación tenemos entre el resultado obtenido y la expectativa que se tenía a través del diagnóstico. Y por último, la generación de una hoja de ruta para adecuar las herramientas e información transparentada que no haya logrado su objetivo. Este ya es como una especie, como un ciclo. Cuando ya terminamos todo este proceso, ahora la lógica es, debe de haber todavía información que no haya sido transparentada de la mejor manera, o información que a lo mejor todavía no fue transparentada, herramientas que no fueron utilizadas de la mejor manera,
lo que tendríamos que hacer es identificar cuáles para comenzar un nuevo ciclo en un nuevo momento a través de una nueva hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es el nuevo camino a trazar en función de este avance que ya tuvimos como una primera etapa? Y bueno, en general, esta es la propuesta que tenemos. Como ven, nos centramos mucho en la información que se puede consultar a través de CIVIS y SWAC y en la participación de 3 instituciones vitales, que es la agencia, el Instituto Electoral, las alcaldías, y posteriormente sumar a todos los sujetos obligados que aparezcan en este mapeo que hagamos de información. Y recordando un poquito qué información es la que se está contemplado de momento o de inicio como un primer saque, sumar a este ejercicio. Desde la vez pasada habíamos platicado, cuando hicimos esta categorización y se las presentamos, que es información relativa a uso de espacios públicos, relativa a mecanismos de participación en la Ciudad de México, presupuesto participativo, permisos para construcción como el tema inmobiliario, cuál es la ruta para dar permisos respecto al tema, si no mal recuerdo, y transparencia del gasto, ejercicio presupuestal. Era como los 5 grandes temas que se habían tratado en ese momento y que la ciudadanía tenía interés, que no había necesariamente como propuestas puntuales, muy puntuales, muy específicas sobre qué momento del ejercicio transparentar o qué permiso exacto del proceso de la situación inmobiliaria es la que se quiere conocer, sino más bien la generalidad de cuál es el proceso, cuál es la tendencia, cuál es la lógica de la implementación. Y bueno, ese sería como un primer saque en función de esa información recopilada, y por eso es que pensaríamos en un segundo diagnóstico muchísimo más profundo para poder conocer de manera puntual qué información y cómo se podría transparentar. Y bueno, Alicia, no sé si quieras comentar algo, se me está escapando algo. Sí, gracias, Alfredo. Y yo creo que también en este sentido para nosotros es muy importante, pues también un elemento pues de inteligencia colectiva, ¿no? Y esta experiencia que ya hay, por ejemplo, en el trabajo con algunas acciones similares, con ABCs, con ciertas rutas, por ejemplo, que desde Info Ciudad de México también se ha hecho, y por eso es que también nosotros consideramos importante su participación, sobre todo desde la primera etapa, porque con esta experiencia, con la experiencia que está surgiendo de este ejercicio, vamos o consideramos que se puede realizar una mejor elaboración de compromisos. Adicionalmente, bueno, pensamos en Civiswag como bien decía Alfredo, si bien en algunas propuestas de compromisos no se identifica exactamente que digan SWAC Civis, sabemos que la información a la que hacían referencia cuando explicaban el problema se puede consultar en estos sistemas. Y por eso es que planteamos por principio esos elementos y bueno, también entendemos, ¿no?, que hay otros ejes en los que podría haber relación con las temáticas, por ejemplo, el tema de transparencia presupuestaria o incluso en la misma forma de acción o trabajar con los compromisos, y por eso es que nos interesaba mucho presentar este esquema de trabajo por objetivos muy concretos y por etapas, sobre todo con miras a que podamos avanzar en poder identificar concretamente quiénes estamos en este barco, ¿no? Y cómo vamos a empezar a navegarlo más ya en términos de señalar a lo mejor algunas formas de primera interacción, también a lo mejor algunas expectativas de tiempo fijadas sobre todo en el término que está señalado con los compromisos y con la AGA, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo único que agregaría. Muchísimas gracias, Alicia. Alfredo, en este momento queda el micrófono abierto para la participación de quienes nos acompañan, tanto como personas que lo hacen a título personal, organizaciones de la sociedad civil o las dependencias que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. A mí, en lo que se animan a participar, a mí me gustaría comentar también que por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública existe el plan de apertura, ¿no? El plan de apertura es un mecanismo de gobierno abierto ya implementado por la agencia, en la que ya el INFO tuvo
participó con nosotros con el objetivo de determinar los conjuntos de datos y variables de mayor interés para la sociedad producidos por el gobierno y trabajar en un ejercicio de transparencia proactiva para darlos a conocer. Los ejes que se diseñaron para este año fue movilidad, mujeres, medio ambiente y seguridad, ¿no? Entonces, dentro de esos 4 ejes se recopilaron los conjuntos de datos que la ciudadanía solicita, ¿no? Que son de mayor interés para ellos, ¿no? Entonces, a modo de agregar al trabajo que excelentemente realizaron tanto Alfredo como Alicia, me parece que la integración de este tipo de mecanismos, ¿no? Estos planes de apertura, en la que la sociedad es la que solicita los conjuntos de datos que necesite y desea sean publicados, pues me parece que también coadyuvaría mucho a la consecución de estos hitos, ¿no? De este compromiso que estaríamos tratando de generar, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios es como bien comentabas, Alfredo, ya se genera y se crea esta vinculación entre el gobierno y la sociedad en el sentido de que nosotros nos ponemos a disposición de esta misma para tratar de identificar y capturar y manejar la información a efecto de hacerla disponible para la ciudadanía, atendiendo a problemáticas y a necesidades muy específicas en términos del manejo de información, ¿no? No sé si alguien, no sé, por parte del Info, alguien quisiera complementar, de quienes nos estén acompañando. El micrófono queda abierto. Sí, Daniel. Sí, solo que Ara pidió la palabra antes a Planilita y después ya seguiría. Justo para complementar un poco lo que mencionaba Jorge, primero gracias Alicia y Alfredo por lo que nos presentaron. Quizá a lo mejor en la parte donde ustedes nos ponían como la descripción en el punto 1, poner esto que menciona Jorge, ¿no? Como ustedes mencionan, información puntual a transparentar, de las cuales ya se tiene mapeado y que forman parte del plan de apertura, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahí ya podríamos englobar un poco la información que ya tienen desde la DIP y el Info, y en caso de que dentro de las problemáticas no se responda con la información que ya se tiene del plan de apertura, ponerlo, ¿no? Entonces creo que podría ser una buena manera. Y igual me gustaría comentar un poco, me parece muy buena la idea como de volver a hacer como una consulta a la ciudadanía, solo que no sé qué tan viable sea como volver a abrirla a todo el público, a lo mejor a las personas que, pues digo, igual estaban invitadas a esta mesa, que activamente pues mandaron ellos su problemática, ¿no? A lo mejor como ahí propondría delimitarlo un poco a reserva de lo que opinen y de lo que conversemos más adelante, pero sí quizá para que no nos demore tanto y también para no perder la parte sustancial, pues que es la sociedad civil y obviamente pues ellos son quienes están demandando esto, ¿no? Pero quizá a lo mejor sería conveniente acotarlo un poco. Adelante, Dani. Gracias, Sara. Nada más aquí preguntar, justo este tema de las consultas, entendería que la satisfacción sería a las personas que han sido usuarias de lo que estaríamos produciendo. Pero me quedaba la duda para levantar el diagnóstico, ¿se estaría pensando en algún mecanismo como de cuestionario hacia los sujetos obligados y a partir de ahí construir el diagnóstico o cómo lo estamos pensando porque entiendo el diagnóstico es, o sea, si por un lado, como dice Ara, ya hay información identificada, ¿no? Que ya está por ahí. Pero justo uno de los primeros pasos de esta propuesta es elaborar ese diagnóstico para saber, ¿no?, cuál sería la manera en la que levantaremos la información para empezar a generarlo y a partir de ahí ya construir las siguientes fases de este proyecto. Sí, exactamente. Nosotros no nos aventuramos a proponer en ese momento en el documento una herramienta puntual de levantamiento de información para hacer el diagnóstico, porque uno, supone que primero tendría que haber una sistematización de la información, tanto de este compromiso como de elementos adicionales que ustedes puedan proveer, como ahorita Aranza acaba de mencionar. Y dos,
porque también suponemos que previamente debe de haber una, como lo mencionaban ahí en los objetivos del documento, acercamiento tanto con el Instituto Electoral, ustedes como agencia, las alcaldías, en dado caso, InfoCDMX, y las instituciones públicas, hacerles un llamado puntual a ellas, de instituciones académicas, UNAM y demás, para que juntos podamos establecer ese tipo de estructuras. Por ejemplo, Alicia, con toda la experiencia que tiene en academia y con los aliados que se tienen dentro de la UNAM, seguramente pues, se podría proponer en algún momento, si se llega a buen puerto, una herramienta puntual validada desde la academia para poder levantar información de manera ágil y representativa, por ejemplo, ¿no? Y pueden ser muchas, puede ser un foro, pueden ser mesas, puede ser una encuesta, puede ser entrevistas, o sea, el abanico de herramientas de corte participativo es amplísimo metodológicamente hablando. La cuestión es eso, una vez que podamos asumir quiénes estarían participando y cuál es la perspectiva, qué información se tiene, se puede definir algo. Muchísimas gracias. Sí, yo también sí sumaría en este sentido, ¿no? Que me parece muy importante, justo también al hacer estos diagnósticos y con las actividades de los objetivos, por ejemplo, en la primera etapa planteábamos este tema de tener acercamiento con las instituciones para justo este tipo de elementos, ¿no? Ahorita que tú, Jorge, nos comentabas, pues nosotros tenemos el plan de apertura y ya tiene súper identificados estos 3 tipos de datos, que se trabajó también con Info Ciudad de México, y justo, o sea, para elaborar los diagnósticos, creo que esa parte o ese primer acercamiento también es un elemento importante y me parece pues, también relevante si dentro de estas 3 datos, por ejemplo, el tema de mujeres, que es un tema o es una parte de transversal, es un eje transversal de plan. Entonces creo que esa es una parte importante donde ya tenemos un paso avanzado y que bueno, podríamos también ir probando justo también para establecer ya más estos mecanismos de coordinación y trabajo concreto. Yo creo que adicionalmente con esto que comentaba Aranza, ¿no? Sobre, bueno, y después estas dinámicas de participación o a quienes le preguntaríamos para acotar un poco, a lo mejor yo creo que el acotar no iría tanto en el sentido de la población a la que se le preguntaría, sino la herramienta que se usaría para poder ser más inclusivos. Creo que esa parte podría trabajarse o verse en su momento, ¿no? Pero también otro punto, pues, muy relevante, en algunos de estos temas o casos, ya hay luego mucho trabajo en las universidades, en las instituciones académicas. De repente hay gente que está haciendo investigaciones sobre temas relacionados con dudas ciudadanas o preocupaciones ciudadanas y ya hay alguien que hizo una tesis sobre eso y dice, bueno, es que yo encontré que había unos datos de esto en gobierno y esto otro. A lo mejor esa parte es la que en el momento que se pudiera tener esta conversación para establecer una sinergia con instituciones académicas, ya primero tener más identificados, más definidos en conjunto esos temas y entonces sí sobre eso indagar. Yo creo que es relevante esta parte, pero el primer punto sí es establecer el contacto con las instituciones y sí tener muy claro quiénes son quienes están en este ejercicio, porque de repente no es muy identificable y pues claro, no nada más se queda como en el planteamiento, como en estas primeras acciones, pero yo creo que uno de los acuerdos o elementos a los que deberíamos de tender a partir de este espacio es qué es lo que concretamente tenemos, qué actores, qué elementos nos van a permitir sacar a flote todos estos objetivos. Sí, Alicia, muchísimas gracias. Alguien que, nada más a efecto de comentar sobre este trabajo de vinculación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya se comentó en la sesión pasada que, como muchos de ustedes sabrán, precisamente la consulta del Plan de Acción de Gobierno Abierto en la que se recopilaron todas las problemáticas fue a través de la plataforma Plaza Pública, ¿no? Esta plataforma está considerada o está pensada
como el portal de participación ciudadana de la Ciudad de México, ¿no? A través de ella ya hemos tenido procesos de discusión por ejemplo, del Programa Especial de Infraestructura Verde de la Ciudad de México, propiamente este plan de acción del gobierno abierto, pues ese fue la plataforma, ¿no? En la que se hizo la recopilación de todas las problemáticas, que fueron el sustento y lo que generó estas mesas de co-creación. También en su momento tuvimos el proceso para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ¿no? Ahí se dieron las postulaciones, se hicieron las entrevistas y se dio todo este acompañamiento por parte de Plaza Pública. Como ya se había comentado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la agencia, si bien tienen los dos facultades y la posibilidad de generar procesos de participación ciudadana, pues algunos son más vinculantes en el sentido de los requerimientos y los requisitos. Por ejemplo, los que están directamente relacionados con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues requieren ciertos mecanismos de validación, como el credencial para votar y esto tiene sus propios matices, ¿no? En cambio, la plataforma Plaza Pública, pues es un poco más laxa en ese sentido en términos de participaciones de acciones no vinculantes, pero que sí son relevantes. Como les comentaba, el nombramiento de la persona titular de la comisión de búsqueda, incluso lo más reciente fue el tema de La Palma, ¿no? La sustitución de La Palma de Reforma. Y parecerá superfluo, ¿no? Pero me parece que este tipo de mecanismos de participación, este tipo de consultas, pues son herramientas que construyen democracias participativas. Como bien comentaba Alfredo también, es fundamental también generar este tipo de red de recolección de datos, y no nada más de recolección de datos, sino también de las inquietudes. O sea, el qué desea la sociedad en términos de información a través de las alcaldías. Las alcaldías son prácticamente el primer punto de contacto con gobierno de la ciudadanía, ¿no? Es lo más próximo a. Entonces también hacer esos trabajos de vinculación entre alcaldías y la agencia o los mecanismos de participación que ya existen es fundamental, ¿no? Para que estos procesos que son enteramente ciudadanos y focalizados a estos espacios, pues que estén bien representados, ¿no? Y bien organizados y bien construidos, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra o comentar algo en adición. El micrófono está abierto tanto para dependencias, organizaciones que nos acompañan por parte de una alcaldía, presentaciones al respecto. Me parece que no es el caso. Sí, Jorge, bueno, por parte del Info sí podemos empezar a explorar esta ruta, y me imagino que también de la agencia y de las alcaldías que nos están acompañando ahorita también, pero entonces nada más quedarnos con el compromiso de sumar al electoral y a las alcaldías que faltan para poder cerrar este círculo y poder dar inicio. Entonces, igual, igual lo que se requiera del lado de esa información, por parte de Estado Abierto, de lo que está, también podemos ahí contribuir para justo explorar esta ruta y empezar como a obtener esta información y ver cómo se puede dar seguimiento. Sí, por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública, toda la disposición a hacer estos procesos de vinculación. También me gustaría comentar que el excelente trabajo que hicieron tanto Alicia como Alfredo, pues también empezar a acotar el tema de los mecanismos y de los portales de información que ya existen, ¿no? El portal de datos abiertos de la Ciudad de México me parece que tiene alrededor de 248 conjuntos de datos disponibles a la ciudadanía, que son descargables, que son consultables, que son 400 conjuntos de datos ya disponibles.
¿no? Les voy a compartir el enlace para que tengan oportunidad de explorarlo. Y a través de estas herramientas que ya están maduradas, que ya están a disponibilidad de la sociedad y que tienen este tipo de facilidad en términos de interacción, o sea, a través del plan de apertura, la sociedad mañana dice, estoy lanzando un tiro al aire, ¿no? Dice, incidentes viales, ¿no? Entonces, se realizan las gestiones necesarias con las instancias de gobierno necesarias a efecto de que estos datos que sean disponibles. Y también una de las prerrogativas que se tienen a efecto de su publicación es lo que comentaba Alfredo muy al inicio de la sesión, ¿no? Que estos datos sean disponibles de una manera asequible, ¿no? Lo más, en la medida de lo posible, lo más ciudadanizado, lo más digerible en el sentido del consumo de los datos, el procesamiento de estos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría ponerlo como de propuesta de que el trabajo que excelentemente realizaron tanto Alicia como Alfredo, pues agregar estos mecanismos que ya existen a efectos de impulsarlos, ver oportunidades de mejora en estos y replicarlos en cualquier otro tipo de escenario. Daniel, por favor. Sí, gracias, Jorge. Nada más aquí una petición, igual que se hizo en la mañana, que toda la información también que estemos generando, que estemos concentrando, también contenga un componente de accesibilidad para que también llegue a personas que no necesariamente la consultan por internet, sino también que considere personas con algún tipo de discapacidad, personas adultas mayores, entre otros grupos que, que también la consultan y también el esfuerzo de reconocer la idea de ciudadanizar la información, que sea con un lenguaje que sea sencillo, incluyente y que tenga pertenencia cultural también para como cerrar este ciclo de inclusión, ¿no? Con tanto accesibilidad como con la forma sencilla y en que cualquier persona puede acceder a esta información y aprovecharla. Muchísimas gracias, Daniel, por la precisión. Sí, totalmente. O sea, también debe ser una de las prerrogativas de las premisas, ¿no? Que si bien la manera más fácil de poder liberar esta información de manera masiva es a través de herramientas digitales, pues también explorar mecanismos y rutas, ¿no? Para que las personas que no tienen acceso a estos mecanismos, pues puedan tener esta información a la mano, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo o comentar algo, aportar una opinión sobre lo que se ha venido discutiendo. No siendo este el caso, entonces pasaría a la ronda de cierre y conclusiones con relación a lo que se ha expuesto en esta mesa del eje de participación ciudadana y acceso a la información, haciendo yo el uso de la palabra, en el sentido que este tipo de ejercicios y el trabajo que aquí se ha expuesto, ya delimitando metas, objetivos y entregables, pues resulta muy valioso a efecto de poder delimitar lo que vendría siendo el compromiso de este primer plan de acción de gobierno abierto lo atinente a este eje, y eso nos permitirá construir y delimitar los hitos que, tanto el compromiso como los hitos que lo van a conformar, ¿no? Aquí habría que precisar también que el primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México tiene una temporalidad de un año, ¿no? ¿Esto qué implica? Que si bien las problemáticas y todo el conjunto de asuntos que se están exponiendo aquí, bien podrían tener prácticamente todo un plan de acción propio, o sea, son multifactoriales, son problemas problemáticas en muchos sentidos multidisciplinarias y que tienen incluso raíces muy profundas en términos de las interacciones sociales, pues tenemos que por la temporalidad del plan y la manera en la que está diseñado, pues tenemos que generar estos tiros de precisión, ¿no?
que a través de los compromisos que de este plan se generen, existan esta cimentación, ¿no? Para que en futuros ejercicios o proyectos de gobierno abierto o proyectos o programas para atender estas problemáticas o estos issues que se han detectado, pues tengan de dónde asirse, ¿no? O sea, esa es la intención de este primer plan de acción de gobierno abierto, hacer tiros de precisión para dejar una cimentación sólida en términos de la consecución de la resolución y de esquemas participativos con la ciudadanía, ¿no? Abrir estos espacios de interacción en el que sociedad, la academia, expertos, tenemos este tipo de diálogos y esta retroalimentación y ¿por qué no decirlo, no? Esta discusión en el mejor sentido de la palabra, en el que contraponemos opiniones, delimitamos y hasta cierto punto nos integramos en el sentido de decir esto es lo que tenemos y de lo que somos capaces de hacer, nos ayuda, ¿no? Porque muchas veces ocurre que un programa, un proyecto, un programa social o una política pública se lanza sin ningún tipo de retroalimentación, ¿no? Lo que no permite medir su alcance ni tener una completa apreciación de sus posibilidades o de las limitaciones que esta en su implementación tuvo, ¿no? No sé si alguien más quisiera agregar algo, comentar algo. Pero, o sea, es que lo que vimos... Sino para proceder a ver el tema de los acuerdos. 4 cuadritos, ¿no? Y 4 cuadritos de este tamaño, no nos queda, se van a ver muy chiquitas los gráficos, ¿no? Me parece que no es el caso. No sé si ahora si me puedas apoyar. Sí, claro. Les voy a compartir pantalla, digo, por el documento que nos compartía Alicia y Alfredo. Lo que hicimos pues fue un poco poner los acuerdos con los que habíamos quedado en la primera mesa y a su vez abajo les presentamos como la propuesta de compromiso que ustedes nos hicieron. Lo retomé de su documento y justo en rojo puse las cosas que iban proponiendo a lo mejor para complementar. Digo, no me dio tiempo de capturar todo como las actividades específicas que nos ponían, pero lo intenté enlistar lo mejor que pude y justo está en su descripción los 4 puntos que abordan, perdón, tomando en cuenta que pues vamos a hacer un mapeo del plan de apertura o mecanismos ya existentes por las instituciones que formen parte, ¿no? Esto como lo que ya retomábamos hace rato, justo poníamos un poco el tema del lenguaje sencillo, inclusivo y con pertinencia cultural. Un poco les hacemos esta como propuesta para la parte número 2. Y finalmente en el número 4, lo único que se pondría es explorar rutas alternas a medios digitales, justo para la difusión de información, ¿no? Y ya digo, adelante, como hice un breve esbozo, ustedes proponen las 3 etapas, las menciono. Y pues justo, ¿no? Teniendo en cuenta la participación de instituciones de la DIF, el Info y las alcaldías que están ahorita presentes, pero eso no excluye a que sumemos al Instituto Electoral y a alcaldías faltantes, ¿no? Entonces, si están de acuerdo con esto, tienen algún otro comentario, básicamente estas son las cosas que abordamos y en los acuerdos que llegaríamos para la propuesta de compromiso. Muchísimas gracias, Aranza. Sí, es un punto muy importante el que mencionas. Si bien la consecución de este tipo de compromisos muchas veces dentro de su desarrollo, dentro de su implementación, va agregando la necesidad de ir sumando actores, ¿no? Tanto dependencias de gobierno como misma academia y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, la generación de datos, la apertura de información también requiere el ser evaluada y diagnosticada por especialistas, ¿no? Personas dedicadas enteramente a lo que es el uso y la interpretación de estos datos, pero también que el ciudadano de a pie tenga la posibilidad, ¿no? de conocer la información, de saber que está disponible y dentro de sus posibilidades hacer un análisis de esto, ¿no? Entonces, como bien comentas, y también es oportuno precisarlo, esto que estamos viendo en pantalla el día de hoy
es el esbozo de lo que estaría configurando el compromiso, mismo que pasará por todo un proceso de evaluación, de diseño más fino, en el que se podrán considerar los mecanismos de evaluación y de monitoreo para la consecución de cada uno de estos hitos, ¿no? Porque también esto permitirá hacer que se incorporen nuevas herramientas, ¿no? Para que refuercen el poder lograr este compromiso, ¿no? Ahí están viendo en pantalla la redacción de los compromisos. También hay que precisar que pues, en muchos sentidos habría que también ver un tema de una redacción más precisa, más concreta, pero básicamente esta vendría siendo la esencia, ¿no? De lo que sería el esbozo del compromiso que se va a presentar. Si alguien tiene algún comentario, alguna participación que quiera precisar en la redacción o algo que considere nos está faltando en este documento, pues el micrófono está abierto para que puedan hacer sus participaciones. No siendo este el caso, entonces procederíamos a hacer el proceso de votación en términos de la aprobación de estos acuerdos, de este documento que se ha generado, a efecto de validarlo y poder pasar a cerrar la sesión. Ara les acaba de compartir en el chat el enlace de la aplicación Menti, a efecto de que puedan realizar su voto. Hay que destacar que si vienen más de una persona por institución a participar aquí con nosotros, pues únicamente sería un voto por cada una de las entidades. Las personas que lo hagan a título personal, pues así colocar su voto. Por institución, les repito, tendría que ser únicamente una persona de la que nos acompaña y daremos un espacio de 1 minuto o 2 minutos para poder hacer esta votación. Si alguien tiene algún problema con la plataforma, no puede abrirla, o tiene problemas con el enlace, con toda confianza puede hacérnoslo saber y nosotros les estaremos asesorando respecto de que puedan emitir su voto. Damos un par de minutos, por favor, para poder realizar su voto, realizar los votos. Nuevamente, si alguien tiene algún problema con la votación, para emitir su voto, por favor háganoslo saber para que en este momento empecemos a atenderlo. También cabe destacar, como bien comentaba Alfredo y como comentaba Alicia, el plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México tiene un micrositio en el que se estará encargando con oportunidad toda la información, toda la documentación que ustedes están viendo aquí, a efecto de generar una memoria histórica y también por principio de publicidad, de transparencia proactiva. Unos segunditos más para terminar de recopilar los votos y ya poder dar paso al cierre de la sesión. Ya después de este... Nada más ahí, Jorge, porque te van a comentar que también desde el info, también ahí nos contamos también a la parte de buscar al electoral. Y también por nuestra parte buscarlo, también ya sé, también lo hagan de la agencia, me imagino, pero también desde el info ofrecemos tocar base con electoral y también que quede como acuerdo. Perfecto. Bien. Ahí nos sumamos Muchísimas. a ese contacto. Perfecto. Del mismo modo también voy a colocar en el chat el correo electrónico de Plaza Pública, donde podrán hacernos llegar algún comentario, algún documento, lo que consideren ustedes pertinente sobre este primer plan de acción de gobierno abierto de la Ciudad de México. Me parece también el info hará lo propio para que exista siga existiendo, ya está ahí, estado abierto. Ya también ahí está Plaza Pública, para que nos puedan hacer llegar sus opiniones y cualquier tipo de participación que consideren. Ya pasando varios minutos en ese sentido y al no haber manifestado nadie algún problema para poder emitir su voto, pues no me quedaría más decir que por unanimidad se aprueba el documento y eso nos permitiría ya dar cierre a la sesión del día.
Les agradezco muchísimo el haber participado. Les reitero que este tipo de ejercicios de colaboración entre gobierno y sociedad son muy valiosos y nos permite fortalecer los mecanismos y el por qué ser funcionarios públicos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Muchas gracias, Angélica. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Felicidades, hasta luego. Gracias, buena tarde.